Hola, ¿qué tal amigos? Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen. Estamos cursando el quinto semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Asignatura Planificación de Auditoría. Integrantes: Merly Alcíbar, Angie Chávez, Anderson Narváez, Anderson Rosero y Noelia Saldaña. Docente a cargo: Ingeniero Patricio Cadena. Nuestro tema a tratar es la metodología para la realización de papeles de trabajo. Los papeles de trabajo serán elaborados de acuerdo a las necesidades de cada uno de los auditores encargados de la auditoría. Para asegurar que los papeles de trabajo estén completos, sean rápidos de localizar y fáciles de comprender, es recomendable la aplicación de los siguientes aspectos. Los papeles de trabajo se clasifican en expediente continuo de auditoría o archivo permanente y en expediente de papeles de trabajos actuales. Los primeros están integrados por un conjunto de cédulas y documentos que se localizan en uno o varios legajos especiales, y su consulta evita que se duplique la transcripción innecesaria de cédulas, por lo que su conformación inicia desde la etapa de la planeación de la auditoría. Asimismo, los expedientes de papeles de trabajos actuales sirven para construir una prueba de validez de la opinión plasmada en el informe de la auditoría, respaldar el avance del programa de la auditoría y determinar el grado de eficacia, eficiencia, economía y efectividad del trabajo realizado. Asimismo, están clasificadas mediante cédulas, tales como cédula sumaria, en la cual están los datos de forma global de las cifras de la auditoría; cédula analítica, en la cual describe el procedimiento de la auditoría; cédula subanalítica, la cual examina con mayor detalle los procedimientos de la auditoría; la cédula de discusión de observaciones describe las decisiones que toma el titular de la auditoría; y por último, la cédula de marco conceptual, en la cual se dan a conocer de forma general el objetivo, el alcance y el plan de trabajo de la auditoría. Características de la célula de auditoría. Una de las características de la célula de auditoría es que debe ser completa, es decir, que los procedimientos deben ser aplicados en su totalidad, las observaciones que se encontraron, las conclusiones a las que se llegó, las fuentes de datos, marcas, índices, así como las conexiones con otras células. Otra característica es que debe ser entendible, es decir, que la interpretación al enfoque de la revisión debe ser claro, los procedimientos que se aplicaron, así como el alcance y el motivo de aplicar determinados procedimientos, además de los resultados que se obtuvieron. Otra característica es que debe ser de fácil lectura, es decir, que los datos deben estar en orden de importancia, ser identificables y escribirse con letra legible a fin de facilitar la lectura. Otra característica es que debe ser objetiva, es decir, que debe estar basada en la documentación respectiva. Estructura o elementos que integran las cédulas de trabajo. Las cédulas que elabora el auditor pueden tener variadas formas de acuerdo a su criterio, pero en la práctica común se utilizan hojas multicolumnares, manuales o electrónicas, las cuales llevan a la siguiente estructura formal. Estructura de las cédulas de auditoría. Las cédulas que elabora el auditor pueden tener variadas formas de acuerdo a su criterio. En este está el índice de la cédula o memorándum, ubicado en la parte superior derecha. Permite la localización rápida del papel de trabajo. Asimismo está el encabezamiento, donde va el nombre de la compañía auditada, rubro de los estados financieros examinados, el cual da el nombre a la cédula. Los responsables. Se colocan los nombres iniciales o rúbrica de los responsables por la elaboración y supervisión de la cédula. Cuerpo del trabajo. En esta parte se desarrolla toda la auditoría y se consignan los datos obtenidos por el auditor para llegar la evidencia suficiente y competente. Conclusión. Cada área de trabajo donde se ha desarrollado de una manera completa un trabajo debe tener conclusiones adecuadas basadas en el trabajo de auditoría. Significado de marcas. Al final de la cédula, a manera de convenciones, se coloca el significado de las marcas de auditoría utilizadas en el cuerpo de trabajo. Fuente de información.
Si se amerita, se coloca la fuente donde se obtuvieron los datos del desarrollo del trabajo. Índices de la auditoría. Todos los documentos que integran el trabajo desarrollado en la auditoría se integrarán en expedientes o papeles de trabajo, los cuales para su clasificación será que cada uno de los documentos que lo integran en el ángulo superior derecho con lápiz de color rojo preferentemente, esas marcas se las conocen con el nombre de índices. Es mediante el uso de índice como se pueden distinguir unas cédulas de otras, así como clasificarlas por grupos homogéneos. A continuación se señala los índices a utilizar en la integración de los expedientes de papeles de trabajo. Antecedentes de la revisión. Es toda aquella documentación que puede ser utilizada para conocer, planear, dirigir y revisar, como por ejemplo, orden de auditoría, carta de planeación, cronograma de actividades, acta de inicio de auditoría, etc. Informe definitivo, borrador de informe y copia de las observaciones. Comprende el informe donde se señala el resultado de la auditoría practicada, así tales como las observaciones que se determinaron y fueron comentadas con el personal autorizado de las áreas revisadas. Servicios personales. Comprende toda aquella revisión sobre estructura orgánica, manual, organización y procedimientos, estructura básica y no básica. Rubro adquisiciones. Comprende el análisis de funciones y actividades en el ámbito de suministro, manejo y adquisiciones, tales como presupuesto autorizado, programas anuales, licitaciones en sus áreas diferentes modalidades, inventarios, pago de prestaciones. Rubro de obra pública. Integra la documentación respecto a la autorización y ejercicio de presupuestos asignados en la actividad. Fondos y valores. Comprende la revisión a los renglones en la área de contabilidad, tesorería, presupuestos y fondos creados y manuales que regulan la actividad, etc. Casos especiales. Comprende la documentación aquellas revisiones que no están consideradas en los rubros mencionados, como desempeño, administrativa y operacionales, etc. Por último, seguimiento de las observaciones. Comprende toda aquella documentación utilizada para dar seguimiento y comprobar el cumplimiento por parte de las áreas auditadas en las observaciones. Las cédulas de seguimiento deben contener, además de la identificación de la auditoría, los siguientes datos: la observación a la cual se da seguimiento, las acciones realizadas por el área operativa, el juicio u opinión del auditor para considerar solventada o no la irregularidad, incluir el replanteamiento que compone el auditor mediante medidas correctivas y finalmente la fecha compromiso en la que el área auditada considera resolver las irregularidades. Marcas de auditoría. Son signos que el auditor utiliza al momento de revisar y verificar los documentos. Además, existen conectores que facilitan la interpretación de documentos. Se los puede representar de las diferentes marcas. Un visto, cálculo verificado. Dos vistos, cifra cuadrada. Un óvalo, cifra que no debe ser considerada. Un círculo con una línea de izquierda a derecha, documento o punto pendiente por aclarar. Un círculo con una X de por medio, documento o punto pendiente que fue aclarado. La siguiente figura representa a un rayo y esto significa confrontado contra registro. La siguiente marca significa confrontado contra documentación comprobatoria en original. La siguiente marca significa expediente revisado. El siguiente símbolo nos explica la documentación integrado en expediente. El siguiente símbolo nos indica la documentación comprobatoria revisada. El siguiente símbolo nos explica qué significa la confrontación contra evidencia física. El siguiente símbolo es el pedido, contrato
o dato por confirmar mediante compulsa. Y para finalizar, tenemos la muestra seleccionada para revisión. Cruce de papeles de trabajo. Esta es una técnica mediante la cual se relacionan los índices de las células de auditoría. Esto con el fin de facilitar la revisión de los papeles de trabajo de un auditor. Como se observa en la imagen, una de las formas más sencillas de cruzar las células de auditoría es el método de la flecha, es decir, mediante el uso de una flecha se cruzarán o se relacionarán los datos o cifras entre las células de trabajo del auditor. Como se puede observar, la punta de la flecha indica el destino de la relación en la información, lo cual permite conocer el origen de la base de datos, las cifras, las opiniones o la información reflejada en las células de auditoría o entre ellas. En conclusión, los papeles de trabajo ayudan a soportar por escrito la planeación del trabajo de una auditoría. También sirven como instrumento o medio de supervisión y revisión del trabajo de una auditoría. Registra la evidencia como respaldo de la auditoría y de informe. Se constituye un soporte legal en la medida de requerir pruebas. Y por último, esta es una memoria escrita del trabajo de auditoría. Muchas gracias por su atención.